Mi nombre es Marcelo Alexander Montero Remache. Curso el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión en el Carmen. Hoy les he venido a hablar sobre el metabolismo. El metabolismo. Aquí encontraremos lo que son conceptos, rutas metabólicas, tipos metabólicos de los seres vivos, fases metabólicas como lo es el catabolismo y el anabolismo. Asimismo encontraremos información sobre la fotosíntesis, su concepto, sus fases bioquímicas, a lo que es fase luminosa y fase oscura. El metabolismo. Todos hemos oído hablar sobre el metabolismo, sobre todo en referencias como alimentos que aceleran nuestro metabolismo. Algo que nos hemos hecho a la idea de que es bueno tener un metabolismo activo en lugar de uno más apagado, es por lo que el metabolismo activo te ayuda a perder de peso y el metabolismo apagado ayuda a engordar. El metabolismo es la suma de todos los procesos físicos y químicos que suceden en nuestro cuerpo, en concreto con las células. Estas se dedican a convertir los nutrientes de los alimentos en la energía necesaria para que el cuerpo pueda cumplir con todas sus funciones vitales como lo es respirar, hacer la digestión correcta, circulación de la sangre adecuada, mantener la temperatura corporal, eliminar desechos, entre otros. Entre las más importantes funciones que cumple el metabolismo es que nos ayudan con la energía para las actividades diarias y deportivas. Rutas metabólicas, este es un subtema de lo que es el metabolismo. Asimismo tenemos lo que las rutas metabólicas son sucesión de reacciones químicas donde un sustrato inicial se transforma y da lugar a productos finales. Entre estas rutas metabólicas tenemos tres, lo que es las rutas catabólicas, las rutas anabólicas y las rutas anfibolitas. Las rutas catabólicas son rutas activas en las que se libera energía y poder reductor y a la vez se sintetiza el tritosfato de adenosina. Rutas anabólicas son rutas de reducción correlación reductoras en las que se consumen energía, tritosfato de adenosina y poder reductor, mientras que las rutas anfibolitas son rutas mixtas, catabólicas y anabólicas, como el ciclo de Krebs, que generan energía y poder reductor y precursores para la fotosíntesis, de la cual se forman sustancias activas. Aquí tenemos un ejemplo de ruta metabólica, donde A es el sustrato inicial y E es el producto final y B, C, D son los metabolitos intermediarios. Tenemos así como otro subtema, tenemos los tipos de metabólicos de los seres vivos, donde tenemos tres clasificaciones, según su fuente de carbono, donde encontramos los autótrofos y los heterótrofos, según su fuente de energía, donde encontramos los fotosintéticos y los quimiosintéticos, y según su fuente de hidrógeno, donde encontramos los litrófonos y los organotrófonos. Según su fuente de carbono tenemos a los autótrofos que estos utilizan como fuente de carbono el CO2, que los podemos encontrar en vegetales verdes y en muchas bacterias. Asimismo tenemos los heterótrofos, que estos utilizan como fuente de carbono los compuestos inorgánicos, que los encontramos en animales, hongos y muchas bacterias. Ahora, según su fuente de energía, tenemos a los fotosintéticos, que utilizan como fuente de energía la luz solar, y a los quimiosintéticos, que utilizan como fuente de energía la que se libera en reacciones químicas oxidativas. Y según su fuente de hidrógeno tenemos a lo que es los litrófonos, que utilizan como fuente de energía de hidrógeno compuestos orgánicos como el H2O y el H2S, y los organotrófos, que utilizan como fuente de hidrógeno moléculas orgánicas. Tomando en cuenta todos estos aspectos, se pueden diferenciar cuatro tipos metabólicos desarrollados en los seres vivos, que son fotolitrófos o fotoautótrofos, los fotoorganotrófos o fotoheterótrofos, quimiotolotrófos o quimioautótrofos, los quimiorganotrófos o quimioheterótrofos. Los fotolitrófos o fotoautótrofos también se los denominan fotosintéticos. Estos son seres que para sintetizar sus biomoléculas utilizan como fuente de carbono el CO2, como fuente de hidrógeno, compuestos inorgánicos y como fuente de energía la luz solar. A este grupo pertenecen las plantas, las algas, las bacterias fotosintéticas del azufre. Los fotoorganotrófos o fotoheterótrofos son seres que utilizan como fuente de carbono compuestos orgánicos, como fuente de hidrógeno, compuestos orgánicos y como fuente de energía la luz. A este grupo pertenecen bacterias púrpuras no sulfuradas.
Los quimiolitótrofos o quimiautótrofos se los denomina también quimiosintéticos. Estos son seres que utilizan como fuente de carbono el CO2, como fuente de hidrógeno, compuestos inorgánicos y como fuente de energía la que se desprende en reacciones químicas redox. A este grupo pertenecen las llamadas bacterias quimiosintéticas como las bacterias nitrificantes y las ferrobacterias. Los quimiorganótrofos o quimioheterótrofos, también se les denomina heterótrofos, son seres que utilizan como fuente de carbono compuestos orgánicos, como fuente de hidrógeno, compuestos orgánicos y como fuente de energía a que se desprenden las reacciones redox de los compuestos orgánicos. A este grupo pertenecen los animales, los hongos, los protozoos y la mayoría de las bacterias. Como siguiente subtema tenemos lo que son las fases del metabolismo. El metabolismo incluye dos fases, como es el catabolismo y el anabolismo. Mientras que el catabolismo genera energía, el anabolismo la consume. El catabolismo se da a partir de los compuestos complejos, mientras que el anabolismo se da a partir de los compuestos sencillos. Mientras que el catabolismo, los compuestos complejos los transforman en compuestos sencillos, el anabolismo es todo lo contrario. Los compuestos sencillos los transforman a compuestos complejos. ¿Qué son los compuestos complejos dentro del catabolismo? Son compuestos reducidos que originan reducción, pero sufren compuestos oxidados, que a su vez esto está a cargo de un agente reductor, mientras que en el anabolismo los compuestos sencillos son compuestos oxidados que sufren asimismo reducción, pero estos originan lo contrario, compuestos reducidos, que así de la tal manera el encargado de esto es un agente reductor. Ahora hablaremos sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es nada más y nada menos que la reacción química donde el dióxido de carbono, CO2 y el agua forman azúcares y producen oxígeno en presencia de energía lumínica. Las plantas utilizan los azúcares producidos en la fotosíntesis como fuente de alimento, que es energía para la planta. En condiciones naturales, el sol proporciona la energía para iniciar el proceso de la fotosíntesis. Las plantas utilizan una parte específica del espectro solar, o sea, de la luz, para la fotosíntesis, lo que se conoce como radiación fotosintética o el RFA. A continuación tenemos como subtema fases bioquímicas de la fotosíntesis, donde tenemos dos, como la fase luminosa o dependiente de la luz y la fase oscura o independiente de la luz. En la fase luminosa o dependiente de la luz, esta se encarga de excitar los electrones de la clorofila por efecto de la luz. Asimismo produce el tritosfato de adenosina, que este se utilizará en la fase oscura. De ahí este rompe la molécula de agua para que se puedan liberar el oxígeno al ambiente. Asimismo se produce el NADPH para utilizarlo de igual manera en la fase oscura. En la fase oscura o independiente de la luz, en esta fase la fotosíntesis no se lleva a cabo en la oscuridad ni de noche. Se llama así porque cuando inicia la etapa ya está atrapando la luz solar en los enlaces del tritosfato de adenosina y del NADPH, de manera que el proceso ya no depende de la luz para realizarse. Para que esta etapa se lleve a cabo requiere de tres reactivos, como es el ATP producido en la fase luminosa, el NADPH que asimismo se produce en la fase luminosa y el CO2 que la planta absorbe en el aire. Este proceso lleva a cabo tres etapas. La primera etapa es que se la conoce como fijación del carbono. El CO2 se combina con un compuesto de 5 carbonos llamado ribosa disfosfato y se produce una molécula de 6 carbonos. Esta molécula es inestable y se rompe y da lugar a dos moléculas de ácido fosfoglicérico. En cada ciclo entran 3 moléculas de CO2, por lo que producen 6 moléculas de fósforo glicérico. En la segunda etapa, a partir del PGA con el tritosfato de adenosina y los hidrógenos del NADPH, se producen 6 moléculas de fosfogliceraldehído. En la tercera etapa, 5 moléculas del PGAL generan la ribosa de fosfato y una es utilizada para la síntesis de glucosa. Para la producción de una molécula de glucosa se necesitan 2 vueltas de ciclo.
Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que la información brindada sea de gran utilidad para sus conocimientos y para su preparación diaria.